Así que saludo especial para todos y los bendecimos y vamos a orar al Señor colocando sus peticiones delante de Dios. Hoy hay un tema muy interesante para nosotros crecer, porque vamos a seguir confiando en Dios, vamos a seguir esperando en el Dios de la gloria, vamos a seguir esperando en su grande y poderosa misericordia, porque su misericordia es grande. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta hermosa oportunidad que tenemos de poder invocar tu santo nombre. Tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Dios, hemos invocado tu nombre, confiando de que tu oído está atento a nuestro clamor, a nuestra oración, confiando en que tu oído está atento al clamor de tu pueblo. Igual, Señor, que Daniel, oramos pidiendo perdón por nuestros pecados, pidiendo que escuche nuestro gemir, que escuche nuestra oración, nuestro clamor delante de ti. Hoy, Padre bendito, colocamos delante de ti a cada uno de mis hermanos, a cada uno de nuestros familiares, a cada uno, Señor, de nuestros amigos, a cada una de las parejas, Señor, de esos hogares, de esas familias, para que el amor, la misericordia y la bondad tuya se manifieste en cada vida, en cada corazón. Dios, que conoce lo que está sucediendo, lo que está ocurriendo en nuestro territorio, lo que está sucediendo, Dios, en el área, Señor, ministerial, lo que está sucediendo, Señor, en la parte espiritual, en la física, Dios, en cada lugar, en cada rincón. Tú conoces todo porque tú eres un Dios omnisciente. Oh, pero también tiene poder para librarnos, también tiene poder para bendecirnos, Dios del cielo. Y en esta noche extiende tu mano para que cada uno sea bendecido según el propósito de tu santa y preciosa voluntad. Dios, oramos creyendo en tu gloria, creyendo en tu poder, pidiendo que tu mano preciosa, pidiendo que tu poder sea manifestado y tú neutralices todo espíritu de las tinieblas, toda enfermedad, toda brujería, toda hechicería, todo satanismo, seas tú neutralizando en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Tú eres el Dios grande y temible y poderoso que pelea por nosotros. Necesitamos que nuestra oración llegue al trono de la gracia, llegue a tu presencia, y necesitamos, oh Dios, en el nombre de Jesús, que tú, oh Dios, nos responda, porque tú has dicho: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice tu palabra, y por eso dependemos de tu gracia. Por eso dependemos de tu poder, de tu misericordia. Ten piedad, Dios, de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor Dios Todopoderoso, porque en esta noche vamos a mirar una palabra bien interesante que la encontramos en Daniel, una oración que llega al trono de la gracia. Una oración que llega al trono de la gracia. Capítulo número 9 del libro de Daniel. La Biblia registra que Daniel se acercó a Dios, que Daniel buscó la presencia de Dios, que Daniel le oró al Señor porque necesitaba la ayuda de Dios, porque necesitaba la respuesta de Dios. Hoy todos nosotros, por lo que estamos viendo, por lo que estamos viviendo, por lo que estamos pasando, necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos que el Dios del cielo intervenga. Él es quien puede obrar, puede cambiar la situación, porque nos ha prometido grandes bendiciones y grandes cosas. Tenemos una esperanza viva, una esperanza poderosa en el Dios del cielo. Por eso nos unimos a pedirle, por eso nos unimos a clamarle con todo nuestro corazón al Dios de los cielos. En Daniel capítulo número 9 dice la palabra de Dios, versículo número 2 en adelante: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente a los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, en ruego, en ayuno, súplica y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas.
no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes y a nuestros padres, y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, y en toda la tierra a donde has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres. Porque contra ti hemos pecado. De Jehová, nuestro Dios, es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Versículo 12 dice, y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes. Versículo 17 dice, ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y de tus siervos, los ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre su santuario asolado, por amor del Señor. Amén. Daniel era un hombre que continuamente estaba orando delante de Dios. Cuando tuvo otras pruebas, cuando lo iban a lanzar al pozo de los leones, decidió clamar en la mañana, al mediodía y por la noche, 3 veces. Decidió llamar a sus hermanos a la oración. Daniel era un hombre que cada momento en que vivía situaciones difíciles le estaba rogando a Dios, le estaba pidiendo a Dios misericordia, estaba buscando el favor, la gracia y la bondad del Señor de los cielos. Nosotros debemos tomar ejemplo igual de Daniel, buscarle al Señor, clamarle a Él, confesar los pecados. Hay algo bien interesante en este pasaje bíblico, y en primer lugar es que Daniel, dice la Biblia, que él indagó atentamente en los libros, buscó la palabra profética, buscó qué se estaba cumpliendo, qué tiempo estaba viviendo, y qué interesante es que Dios le reveló qué tiempo estaban viviendo, que era el tiempo de ellos salir en libertad. Hoy en día nosotros tenemos que mirar en qué tiempo estamos viviendo, porque estamos en tiempos proféticos, tiempo de guerra, tiempo de hambre en algunos lugares, tiempo de enfermedades, de pestilencias, tiempo donde vemos que el hombre que no tiene el temor de Dios está haciendo cosas demasiado extremas en contra de la voluntad de Dios. Vemos como personas religiosas prefieren lo que dice el hombre que lo que dice la palabra del Señor, que el Señor tiene muy clara la palabra, y la palabra del Señor ha sido predicada y enseñada, pero hay personas que dicen creer en Dios, dicen tener un concepto y un conocimiento de Dios, mas no obedecen la palabra, no quieren leer la palabra, no quieren estudiar la palabra y no quieren aceptar la palabra. De hecho, hablaba con una persona y le decía, mire, lo que su líder religioso está diciendo va en contra de la palabra, y le cité la palabra. Dijo, no, ese hombre lo que está diciendo es esto. Entonces aprobó lo que decía ese líder religioso, mas no tuvo en cuenta la palabra de Dios. Entonces nosotros en primer lugar vemos que Daniel indagó el tiempo profético en que estaba, y de igual forma nosotros tenemos que indagar en qué tiempo profético estamos. Estamos en el tiempo profético del Señor Jesucristo. Lo que el Señor Jesucristo dijo se está cumpliendo. La venida de Cristo está cerca, la maldad se ha multiplicado, y nosotros debemos estar diciéndole al Señor que nos traiga revelación, que nos traiga sabiduría para no dejarnos envolver por el mundo, para no dejarnos enredar del diablo y para no dejarnos dominar de la carne, que tenemos que pelear contra todo esto que viene, porque hay una influencia tremenda de maldad, hay una fuerza de maldad terrible, se siente un ambiente fuerte en contra de la iglesia, cosas que está haciendo el mundo, cosas que están haciendo los hombres en contra de lo establecido por el Señor, en contra de lo establecido por la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos de buscar, indagar bíblicamente qué está pasando, qué es lo que está sucediendo en este tiempo, y darnos cuenta que debemos despertarnos y pedirle al Señor mucha sabiduría, mucha revelación, y pedirle al Señor respaldo, y estar orando y estar diciéndole al Dios del cielo que pelee
por nosotros, que envíe los ángeles también, que Él haga la obra y que nosotros estamos dispuestos para servirle a Él. Entonces, lo primero que vemos en la Escritura es indagar qué está pasando con la palabra profética, qué tiempo vivimos. Segundo, vemos que dice la Escritura y el versículo 3, y volví mi rostro a Dios el Señor. Cómo Daniel se da cuenta que lo que estaba haciendo no era suficiente, que tal vez había pensado más en lo material que en lo espiritual, que quizás se había ocupado más de lo material que de lo espiritual, que en ese momento él no estaba dando lo suficiente para agradar a Dios, o no estaba haciendo lo suficiente para agradar a Dios, no estaba buscando al Señor, no estaba colocando su esperanza, no estaba colocando su fe y su confianza en el Dios del cielo. Por eso dice, volví mi rostro al Señor. Quizás nosotros estamos confiando en el tiempo que llevamos en la vida cristiana, estamos confiando en los bienes que tenemos, estamos confiando en lo que hay a nuestro alrededor y no estamos volviendo nuestro rostro a nuestro Señor. Y como dice la Escritura, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, tenemos que volver nuestro rostro a Él, tenemos que mirarlo. Daniel había dejado de mirar al Señor, aunque era un profeta de Dios, aunque era un siervo de Dios. Sin embargo, en su corazón se dio cuenta que no lo estaba buscando con su alma, con su fuerza, y que estaba confiando más en las cosas del mundo, estaba confiando más en las cosas del hombre y no estaba confiando profundamente en el Señor. Entonces él dice, yo volví mi rostro, tuve que mirar al Señor, tuve que mirar su obra, tuve que mirar lo que Él tenía para nosotros, tuve que buscarle, tuve que creerle, porque hay que buscarle, hay que creer en el Dios de los cielos. Entonces lo segundo que hace Daniel es buscar al Señor, volver su rostro, su mirada, su esperanza y su fe en el Dios de los cielos. Él dice, yo tengo que seguir confiando en Él, tengo que alzar mis ojos hacia el Señor, porque de allá viene mi ayuda, de allá viene mi fortaleza, Él es mi ayuda. No podemos quitar nuestra mirada en las promesas de Dios, no podemos quitar nuestra mirada en la palabra del Señor, no podemos quitar nuestra mirada del Señor. Tenemos que estar mirando la gracia, la bondad y la misericordia de nuestro Dios. En tercer lugar, dice la Sagrada Escritura, el versículo número 3, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Él ora a Dios, él clama a Dios. Estaba acostumbrado a orar, pero sigue orando. No podemos dejar de orar. La Biblia dice que hay que orar sin cesar. El Señor Jesucristo nos enseñó a orar. El Señor Jesucristo oró en diferentes ocasiones. Cuando Él enseña a los discípulos que oraran, que se dirigieran al Padre diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, y da un ejemplo tremendo del poder de Dios. Y luego cuando Él ora por los discípulos, en Juan capítulo 17, que ora y le dice, Padre, los que tú me has dado aquí están, te pido por ellos, y ora por los discípulos. Luego también la oración que hace cuando estaba en una lucha tremenda, que no era fácil para él, sabía lo que tenía que pasar, y le dice, Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. Estuvo en un momento de lucha, en un momento de tentación, pero le ora al Padre, y le dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Hay momentos de lucha, hay momentos de dificultad, pero ahí nosotros tenemos que orar al Señor, tenemos que clamarle a Dios. El apóstol Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello. Es tiempo de oración, es tiempo de clamor, es tiempo de dirigirnos al Señor. Quizás uno Dios los tiene orando en la mañana, otro en la noche, pero hay que estar clamando continuamente, hablando con Dios, tener una relación continua con el Dios del cielo, y que nuestra oración, es necesario que nuestra oración suba delante de Dios. Pero aquí es donde muchas personas quizás fracasan, quizás no están contentos, quizás no tienen libertad. ¿Por qué? Porque no oran al Señor, porque no están en un clamor continuo, porque no están hablando, no están confiando, no están pidiéndole al Señor misericordia. ¿Qué hace Daniel? Él le ora al Señor, él le suplica al Señor. Pero en cuarto lugar, este hombre en el versículo número 5 dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Reconoce su pecado. Era un profeta de Dios.
el apóstol Juan dice: hermano, estas palabras digo para que no pequéis. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado que se llama Jesucristo. Y el que dice que no ha pecado es mentiroso. De alguna manera hemos ofendido a Dios. De alguna manera le hemos fallado a Dios. Tenemos que estar revisando nuestra vida espiritual, revisando cómo estamos delante de Dios, pidiéndole al Espíritu Santo que reargulla nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, para reconocer, como Daniel, que hemos pecado delante de Dios. Mire que muchas veces Dios nos ha llamado para hacer su obra, nos ha llamado para hacer un trabajo para la gloria de su nombre, y nosotros estamos en otras situaciones, olvidamos. Muchas veces hay personas que necesitan que nosotros oremos por ellos y no lo hacemos. Hay veces que el Señor quizás nos despierte en la mañana a que oremos y coloque en nuestro corazón, en nuestra mente, una familia, una persona para que oremos, para que le ayudemos, para que le extendamos la mano a esa persona, y no lo hacemos. Es decir, hay muchas formas como nosotros hemos ofendido a Dios, hemos dejado de obedecerle al Dios del cielo. Quizás hemos obedecido más al hombre que al Dios del cielo. Y allí Daniel dice: nosotros hemos pecado. Nosotros hemos cometido iniquidad, conociendo su gracia, conociendo su misericordia, conociendo su bondad, hemos cometido pecado, Señor. Mira que nos hemos desviado. Y Daniel reconoce el pecado de él, pero reconoce también el pecado del pueblo, el pecado de todos. Dice: nosotros no hemos, Señor, no nos hemos comportado conforme es tu voluntad, no hemos guardado sus mandamientos. La iglesia de Cristo se dice que ya somos bastantes en los diferentes departamentos aquí en Colombia, pero la iglesia no se ve unida. La iglesia no se ve en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Quizás hay más crítica de uno y otros. Quizás unos están hablando mal de consiervos, predicando. Alguien me decía: estoy escuchando unos mensajes, pero en ese mensaje están hablando mal de los otros consiervos. Eso no es enseñanza, eso no es prédica, eso es tener un corazón cargado. Hay que decirle al Señor que no nos permita cargar nuestro corazón en contra de los hermanos, en contra de aquellos que están predicando su palabra, y decirle: Señor, reconocemos nuestros errores. Yo conozco personas que están en ministerio y no han buscado el rostro del Señor, siguen igual, siguen haciendo lo mismo, siguen mintiéndole a la gente, siguen engañando a la gente. Entonces hay que orar para que esas personas que Dios las llamó para que predicaran tengan un arrepentimiento, y nosotros también examinarnos cómo estamos delante de Dios, cómo hemos caminado en estos últimos días delante de Dios, hasta dónde estamos haciendo cosas que agradan a Dios, o hasta dónde hemos ofendido. Tal vez hemos contristado al Espíritu Santo de Dios, tal vez no hemos dejado que el Espíritu Santo de Dios fluya, porque si hubiéramos dejado obrar al Espíritu Santo, las cosas serían mejores, el avivamiento sería mayor, el mover de la gloria de Dios sería mayor. Pero sabe, hay iglesias que no hay movimiento, hay sitios donde la gloria de Dios no se manifiesta. ¿Por qué? Porque está estancado la iglesia, porque hay pecado, quizás hay mentira, hay avaricia, o están engañando a la gente con tantas cosas. Hay que despertar y decirle: Señor, perdona, porque usaron medios, usaron cosas para engañar al cristiano y no le llevaron a tener una relación con Dios, no le llevaron a buscar en ayuno, en oración, no le llevaron a decirle: Señor, reconocemos nuestros pecados. Porque nosotros como cristianos debemos estar diciendo: Señor, perdona nuestra tierra, perdona nuestros pecados. De hecho, la Biblia dice: si mi pueblo se humillare y oraren y se arrepintieren y buscaren mi rostro, dice, y buscaren mi rostro, entonces yo iré de los cielos, perdonaré su pecado, sanaré su tierra. Ese es el propósito de Dios, traer perdón, traer sanidad a la tierra. Daniel le ora a Dios y reconoce en cuarto lugar su error. En cuarto lugar, reconoce su pecado. Tenemos que reconocer nuestros errores, tenemos que reconocer nuestros pecados delante de Dios y apartarnos, porque la Biblia dice que debemos apartarnos, reconocer el pecado y apartarnos del mal. Pero en quinto lugar, él le dice al Señor en el versículo 7, en Daniel capítulo 9, versículo 7, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Él acude a la justicia de Dios. Él no le echa la culpa
al Señor por lo que está pasando, sino que Él dice, Señor, lo que tú haces es perfecto. ¿Cómo nosotros debemos reconocer que tenemos un Dios justo? Que si estamos pasando por momentos de dificultad, es porque nosotros hemos errado, es porque nosotros nos hemos equivocado. No podemos hacer lo que un hombre en una ocasión, cuando se dio cuenta que un niño murió en la guerra, dijo, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios nos hizo presente? No creo que exista la misericordia de Dios, sino Dios no tiene la culpa. Fue el hombre quien tomó la decisión de acabar con una familia. Fue la decisión del hombre de tomar las armas para destruir. Fue la decisión de aquellos hombres que hicieron daño a esos hogares y destruyeron, mataron. Es la decisión del hombre, pero Dios es justo. Si nosotros miramos, hasta el día de hoy Dios nos ha bendecido, Dios nos ha ayudado, Dios nos ha traído bendiciones económicas, Dios nos ha traído salud, Dios nos ha traído grandes cosas. Entonces no podemos ser desagradecidos con Dios, tenemos que ser agradecidos y tenemos que alabarle. Hemos dejado muchas veces de alabar al Señor. Cuántas mañanas o cuántas noches no le damos gracias a Dios, cuántas bendiciones recibimos y no le damos gracias a Dios, no entregamos a Dios lo que es de Dios, no le damos a Dios la honra, muchas veces no le damos la gloria al Señor, sino que nosotros cada uno decimos, esto lo hago porque he trabajado, y somos injustos con Dios y somos injustos con la obra de Dios. Quizás no hemos colaborado económicamente con la obra de Dios como se debe o como la Biblia enseña, y entonces le estamos diciendo, Señor, ¿por qué la economía? ¿Por qué he perdido? ¿Por qué aquello? Es bueno decirle al Señor que Él es justo, que Él es perfecto, que Él es maravilloso. Y es lo que Daniel hace, reconoce la justicia de Dios, reconoce la perfección de Dios, reconoce la bondad de Dios, lo que Dios hubo hecho con el pueblo de Israel, todos los beneficios que Dios hizo con el pueblo de Israel, con ellos. Y entonces dice, Señor, tuya es, Señor, la justicia. Dios es justo, no podemos reclamarle en ningún momento al Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué me sucedió? ¿Por qué no me sucedió? ¿Por qué perdí? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué me robaron? No, tenemos que decirle, Señor, tú eres justo. El error está en nosotros, nunca el error está en Dios, el error está en el humano, en nosotros como humanos que cometemos errores, obviamente, que nosotros no somos perfectos. Y Él dice, Señor, estamos confundidos, obviamente, pero perdónanos, Señor, es lo que Él dice. Ahora, en sexto lugar, Él acude a algo grande que se llama la misericordia de Dios. Nosotros debemos acudir a eso, a la misericordia de Dios. En el versículo número 9 dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él hemos pecado. Él dice, Señor, yo sé que tú eres misericordioso, yo sé que tú eres bondadoso. Hemos confiado en tu misericordia y tú vas a obrar, Señor, por tu misericordia. Como dijo el salmista en el Salmo 103, Dios se compadece, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Dios de los que le temen. Cuán grande es la misericordia de Dios, cómo hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dice que de la altura de los cielos a la tierra hizo engrandecer su misericordia, y debemos nosotros acudir a esa misericordia de Dios. Hasta aquí Dios ha sido misericordioso, y Daniel reconoce en su oración, en su clamor, en su diálogo con Dios, reconoce la misericordia de Dios. Usted y yo tenemos que reconocer la misericordia de Dios. Y como dice la palabra, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Dios hasta aquí nos ha ayudado, pero hasta aquí ha tenido de nosotros misericordia, por lo cual usted y yo tenemos que hablar de un Dios misericordioso. Usted y yo tenemos que deleitarnos en la misericordia, porque en la misericordia de Dios, porque la misericordia de mi Señor es nueva cada mañana y tenemos que buscar su misericordia. Vemos en la Sagrada Escritura lo que dice en el versículo 12, y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros. Dios está cumpliendo su palabra, porque Él dijo, el cielo y la tierra pasará, mas su palabra, o mi palabra, lo dijo Él, no pasará. Sabemos que la palabra de Dios se cumple, se está cumpliendo, se va a cumplir,
porque Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Estamos en tiempos donde la palabra de Dios se está cumpliendo. Lo que el hombre siembra, eso recoge. Y Él va a cumplir su palabra. Él ha dicho que levantará la iglesia. Él ha dicho que llevará a la iglesia a las bodas del Cordero. Él ha dicho que recompensará la obra que hagamos aquí. Él ha dicho que lo que nosotros sembremos, eso vamos a recoger. Entonces todo será hecho conforme la palabra santa de Dios. Estamos en unos tiempos muy delicados, tiempos proféticos donde dije anteriormente la maldad, la enfermedad, pero todo se va cumpliendo conforme la palabra de Dios. Si usted y yo estamos en el Señor, si buscamos el rostro de Dios, si oramos al Señor, todo se va a cumplir según la palabra. Si el Señor nos ve humillados, si el Señor nos ve buscando su rostro, si el Señor nos ve proclamando su gloria y pidiendo perdón, Él va a obrar, Él va a actuar. Si Él nos ve reconociendo nuestros errores, reconociendo nuestros pecados, Él va a perdonar. Y por eso entonces vemos en la Escritura que Daniel dice: Señor, tú has hecho conforme su palabra. Termino diciendo o leyendo el versículo número 17, que dice el versículo 17: Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz resplandecer, dice, y haz que su rostro resplandezca sobre su santuario asolado. Él le pide: Señor, necesitamos que tú manifiestes tu gloria y haga resplandecer su rostro, nos mire con misericordia y haga resplandecer tu gloria sobre nosotros. Necesitamos en este tiempo que la gloria de Dios resplandezca en nosotros. Necesitamos vivir momentos de gloria con el Señor. Necesitamos que la gracia, el poderío y la gloria de nuestro Dios se manifieste. Necesitamos buscar la santidad para que la gloria de Dios obre. Necesitamos buscarlo con nuestro corazón, con nuestras fuerzas al Dios del cielo. Necesitamos que el rostro de Dios, que la gloria de Dios, que el poder de Dios se manifieste. Daniel sabía que si la gloria de Dios se manifestaba, vendría la restauración, vendría la bendición para el pueblo de Israel. Si nosotros pedimos a Dios que venga gloria, que venga poder, si provocamos, por decirlo de esa manera, la gloria de Dios, entonces Dios se va a manifestar. Porque como dijo Moisés: si tú no vas conmigo, si tu presencia no va conmigo, si tu gloria no se manifiesta, yo no iré a ningún lugar. Necesitamos en este tiempo que se manifieste la gloria de Dios, que la gloria de la presencia, del poder de Dios sea manifestado. Abramos nuestro corazón para que el Espíritu Santo de Dios fluya. Abramos nuestro corazón para que la gloria de Dios resplandezca sobre nuestros hogares, sobre nuestra economía, sobre nuestros ministerios, sobre la iglesia. Es tiempo de buscar la gloria de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. A veces hacemos oraciones tan simples, a veces hacemos oraciones tan cortas que nos salen de allá de lo profundo. No dejamos que el Espíritu Santo de Dios nos tome. A veces no dejamos que el Espíritu de Dios se manifieste. Yo recuerdo que tenía un bosquejo de cómo orar, de el principio, del final de una oración. Pero es mucho mejor que el Espíritu Santo nos guíe a tener una relación con Dios, porque a veces esos formatos simplemente nos limitan a tener un tiempo, 5 minutos de esto, 5 minutos de aquello, pedir por la familia. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, nos llene, la gloria de Dios va a descender. Pidamos que descienda la gloria de Dios. Y como dijo Daniel: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y su ruego, y haz que tu rostro resplandezca sobre su santuario. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo, y Dios quiere resplandecer sobre nosotros, sobre usted, sobre mí, que somos el pueblo de Dios. Alejémonos de la maldad, alejémonos de la duda, alejémonos del conformismo y despertémonos en Cristo Jesús y pidámosle a Él que nos toque. Busquemos momentos de gloria, busquemos momentos de la presencia del Señor, busquemos momentos de la gracia divina de Dios. Es tiempo de buscarle a Él, y como Daniel, que nuestra oración llegue a la presencia de Dios.
porque Dios necesita un pueblo, Dios necesita a su iglesia que se levante en oración, que se levante en clamor, que se levante en gemir, que gima, que oremos, que derramemos nuestro corazón delante de nuestro Dios. Basta de esas oraciones simples, basta de esas oraciones religiosas, basta de esas oraciones que llevan un formato de hombre, y venga la presencia de Dios sobre tu vida y sobre mi vida, porque no va a ser el tiempo del hombre, es el tiempo de nuestro Dios. Que sea el Shekinah de Dios, que sea el Shekinah de la presencia de Dios sobre nuestra vida. Ese es el llamado de Dios a su pueblo, a nosotros, que hagamos oraciones que suban a la gloria de Dios. Yo te invito a orar. Yo te invito a que su oración llegue a la presencia de Dios. No sé si quiere levantar sus manos. No sé si quiere postrarse de rodillas. No sé si quiere estar de pie. No sé cómo quiere estar, pero lo que sí le invito es que su oración salga de lo profundo de su corazón. Hagamos una oración que llegue al trono de la gracia. Que Dios en esta noche, que Dios en esta hora nos escuche, que Dios en este momento escuche su oración, nuestra oración y nuestro clamor. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, lleno de gracia y de poder, te alabamos y te bendecimos, Señor. Pedimos perdón por esas oraciones, Señor, de formato, por esas oraciones religiosas, por esas oraciones simples que hicimos. Padre, perdónanos porque no te buscamos de corazón, quizás no buscamos tu rostro. Perdona, Señor. Estamos en este tiempo para indagar lo que dice tu palabra, la palabra profética. Estamos en momento para recibir revelación, para recibir discernimiento del cielo. Perdona a tu pueblo, perdónanos a nosotros, Señor, porque necesitamos que tu rostro resplandezca sobre nosotros, que tu palabra se cumpla en nuestro corazón, en nuestra vida, que tu palabra sea, Señor, nuestro alimento. Dios, extiende tu mano y derrama espíritu de oración sobre nosotros, y derrama una unción nueva del Espíritu Santo sobre tu iglesia, sobre mis hermanos, sobre nuestras vidas, sobre cada uno de los que hemos caminado creyendo en ti, creyendo en tu gloria. Dios, rompe cadena, rompe esquema, quita, Señor, toda venda espiritual y manifiéstate en esta noche. Que nuestra oración, Dios, suba al trono de la gracia. Que nuestra oración sea en el Espíritu. Satúranos, tómanos, Espíritu Santo. Que nuestro clamor llegue a la presencia de Dios. Dios, extiende tu mano. Te clamamos, Señor, por nuestro territorio. Pedimos, Dios, por nuestro territorio, por nuestra gente. Pedimos, oh Dios, por los nuestros, por nuestra familia. Pedimos por nuestros hogares. Pedimos por la iglesia para que sea avivada. Pedimos por la iglesia para que sea levantada. Pedimos por la iglesia para que sea renovada en el poder del Espíritu Santo. Que cada hermano y hermana sea renovado por el fuego del Espíritu Santo. Oh Señor de los cielos, escucha nuestro clamor. Mira nuestra patria colombiana, neutraliza todo espíritu de muerte, neutraliza todo espíritu de guerra, de violencia, de maldad, Señor, en el nombre de Jesús. Y haz presencia sobre Colombia, tu rostro resplandezca en tu iglesia. Somos tu pueblo y te pedimos que nos perdone, nos limpie, nos santifique y tu gloria descienda sobre nosotros. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Hermano, que nuestra oración quiera Dios que suba a la presencia de Él, teniendo en cuenta, gloria a Dios, lo que Daniel hizo en su momento. Primero porque él indagó. Lo primero que indagó fue el momento profético. Lo segundo es que él volvió su rostro al Señor. Lo tercero es que él oró al Dios del cielo. Lo cuarto que hizo fue clamarle al Señor orando de corazón. Lo quinto que hizo es reconocer la justicia de Dios. No le echó la culpa al Señor por lo que está viviendo, no se quejó por lo que está viviendo, sino que dijo: Señor, tú eres justo. Y lo sexto es que él dice: tu palabra se cumpla y venga sobre nosotros el resplandor de su gloria. Pidamos que el resplandor de la gloria de Dios venga sobre nosotros. Damos gracias al Señor
Mis amados hermanos, saludamos a todos los que se han conectado, les bendecimos poderosamente, que sea la gracia, el poder, la gloria de nuestro Dios sobre ustedes, sobre su familia. Gracias por ese apoyo, por esas oraciones, por todo lo que han hecho por este ministerio, y seguimos en bendición. Les recordamos que estamos en esta noche en oración con el programa El Poder de Jesucristo en Acción, que ha sido de grande bendición para muchas personas. Y bueno, seguimos adelante creyendo de que vienen cosas mayores. Así que Dios les bendiga, y pueden encontrarnos en YouTube como Herminzo Reynoso. Y también puede escribirnos al WhatsApp 310-458-2294 para estar orando por ustedes. Los bendecimos. Soy el pastor Herminzo Reynoso y les deseo grandes y poderosas bendiciones. Hasta una próxima oportunidad.